Bueno, muchachos, y con esto ya terminamos entonces el último punto. Bueno, realmente este es el primero, pero es el último que grabo de todos, ¿no? Que es el de Ampere, ¿no? Entonces, el primero que me pedía esto es, usted tiene un alambre infinito, ¿sí? Que va a ir así. Y entonces usted va a tener una corriente que va a ir así, ¿cierto? Usted tiene acá una corriente I, ¿sí? Y entonces yo sé que a una distancia, ¿sí? A una distancia S de acá, ¿sí? Yo voy a tener que el campo magnético va a ser algo así, ¿no? O sea, el campo magnético, si la corriente va hacia arriba, el campo magnético va a ir en sentido antihorario, ¿no? Y va a ser como esta cosa de forma circular, ¿no? Sí. Eh, y entonces yo sé que este es el campo magnético, ¿no es cierto? Sí, y entonces, usando Ampere, sí, digamos que volvemos a lo mismo de siempre, muchachos. Ampere es como el equivalente a Gauss en nuestro caso, y es que a nosotros lo que nos interesa son problemas, en Ampere nos interesan problemas simétricos e infinitos, sí, en este caso es un alambre infinito, sí, y con facilidad podemos darnos cuenta que, por ejemplo, el campo magnético va a ser constante a lo largo de toda esta zona de acá, ¿sí? Entonces, pues nunca va a haber un mayor problema para aplicar Ampere en este tipo de problemas, ¿sí? Digamos que alambre infinito, mi recomendación es siempre por Ampere, aunque se puede calcular por Biot-Savart, y de hecho está discutido en el punto de Biot-Savart, ¿no? Em, pero acá el punto es ese, ¿no? Cómo trabajar acá con esto, con Ampere. Entonces, recuerden que el campo sí, es proporcional a uno sobre la distancia al cuadrado, ¿no? Entonces, cada una de estas flechas tiene misma magnitud. Cada una de estas flechas tiene misma longitud. Sí, cada una de estas flechas tiene la misma longitud, tiene la misma longitud. Sí, entonces voy a trazar una trayectoria amperiana orientada en el mismo sentido que el campo magnético. ¿Sí? Entonces lo que yo voy a hacer es a este mismo problema de acá, ¿sí? Sí, le voy a aplicar, sí, le voy a aplicar, le voy a aplicar una trayectoria amperiana que va a ir así, ¿sí? Y a cada uno de esos puntos le voy a pintar el diferencial de longitud, ¿sí? Note que el diferencial de longitud lo estoy orientando en el mismo sentido que el campo magnético, ¿no? Entonces, dl va a ser ese, ¿sí me entienden? Y ahora, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Usando ley de Ampere, ¿sí? Usando ley de Ampere, la integral de b punto dl tiene que ser igual a μ0 por la corriente encerrada. Sí, pero pues esto no será otra cosa que la norma de B por la norma de dl por el coseno del ángulo que forman B con L, es decir, 0, igual a μ0 por la corriente que encierra esa trayectoria amperiana, es decir, I, es decir, esto va a ser B por dl
por el coseno de cero que es uno y esto igual a mu cero por I. Sí, cuando uno habla en ley de Ampere de corriente encerrada, generalmente uno habla es de corrientes que pasan a través del área encerrada por la trayectoria amperiana. Ahora, B está, como todo esto es un círculo, entonces está equidistante del alambre, ¿sí? Como está equidistante del alambre, mm, pues al final lo que va a pasar es que, como es un alambre circular, pues el campo magnético, su norma va a ser igual a lo largo de toda la trayectoria, entonces esto va a ser B por la integral de dl igual a mu cero por I, que es la corriente encerrada, pero todo esto simplemente me va a dar B por L, que es la longitud de la trayectoria amperiana. Sí, entonces este L es la longitud de la trayectoria amperiana, de la trayectoria amperiana. Sí, y esto simplemente será B por 2pi por S igual a mu cero por I. Es decir, B va a ser igual a mu cero por I sobre 2pi S. Ojo, esta es la norma del campo, lo que encontramos. Note que a lo largo de la trayectoria la dirección del campo varía. ¿En qué sentido? Antihorario. Pero todas estas flechas tienen esta misma norma, que va a ser mu cero por I sobre 2pi S. ¿Vale? Vale, ahora vamos a hacer esta parte del ejercicio que es dentro de un solianoide, ¿no? Entonces, un solianoide básicamente son muchas espiras circulares, ¿no? En este caso, miren que I va en el sentido, este I está yendo, este I está yendo en el sentido antihorario, ¿no? Entonces va a generar un campo magnético, ¿en qué sentido? Va a generar, si está yendo en el sentido antihorario, sí. Entonces va a generar un campo, con la regla de la mano derecha, yo sé que acá adentro va a generar un campo magnético que va a ir así. Sí, este será su campo magnético, ¿no? Digamos que recordemos que para un solenoide, sí, para un solenoide las líneas de campo deberían de ir así. Sí, debería ser como un imán, sí, entonces las líneas de campo deberían de ser así, ¿no es cierto? Sí, este sería el campo magnético. Cuando el solenoide es infinito, el solenoide es infinito, el polo norte se aleja tanto del polo sur, se aleja tanto del polo sur que dentro del solenoide el campo es constante y uniforme. Y por fuera se hace prácticamente cero. Entonces, entonces, vale, entonces, ¿eso qué significa? Que yo, por ejemplo, acá puedo tomar, ¿sí? Un solenoide, ¿sí? Voy a tomar nada más un pedazo. Entonces, tomando solo un pedazo, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es definir mi trayectoria amperiana de esta manera, ¿sí? Y haciendo esta trayectoria amperiana, ¿sí? Yo lo que me doy cuenta es que si yo oriento la trayectoria amperiana en este sentido, es decir, acá dibujo esto así,
Esto de acá será el DL. Sí, pues lo que yo voy a tener es, estoy orientando el DL así en todos los sentidos, ¿no? Pues yo que me voy a dar cuenta, ¿sí? Sí, acá yo voy a tener que el campo magnético entonces va a ser esto, ¿sí? Y entonces yo lo que me puedo dar cuenta es que, por ejemplo, en esta parte el campo magnético va así, ¿sí? Acá el campo magnético irá así, así, ¿sí? Y acá el campo magnético irá así, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ujú, mm, el flujo, esto lo voy a llamar la cara uno, la cara 2, la cara 3 y la cara 4, ¿no? Entonces, el flujo sobre la cara 4 es cero porque al ser infinito, B por fuera es cero, ¿sí? En las caras 2 y 3 el flujo es cero porque el ángulo que forman los vectores, que forman DL y B, ¿sí? Eh, es 90, es pi medios o menos pi medios. Por ende, por ende, dl punto b punto dl es igual a cero, ¿sí? Finalmente, sobre la cara, sobre la cara 2, ¿sí? El flujo de b punto dl es mu cero por la corriente encerrada, ¿sí? Y esto simplemente va a ser v por la longitud de este alambre. Digamos que este alambre tiene un lado acá total L, ¿sí? Sí, este lado de acá, esto mide L, ¿no es cierto? Y entonces, discúlpenme, esto me diría L, ¿sí? Y entonces, aquí que me estoy dando cuenta yo, ¿sí? Que B punto de L pues forman 90 grados, forman 0 grados, perdón, entonces su coseno va a valer 1, esto va a ser mu cero por la corriente encerrada, ¿sí? Si la, si el solenoide, disculpen, tiene una densidad de número de espiras n, entonces la cantidad de espiras que pasan a través del área encerrada por la trayectoria gaussiana,
por la trayectoria amperiana, discúlpenme, es L, número total de espiras, perdón, N, número total de espiras igual a N por L, ¿sí? Número total de espiras. ¿Sí? Y esta será la densidad de espiras. Por ende, la corriente encerrada será, la corriente encerrada será el número de espiras que pasaron a través de esta superficie amperiana, el número de espiras que van a pasar a través de esto, ¿sí? Por la corriente de cada una de ellas, es decir, N por I. Entonces, ¿qué va a pasar? Que V por L va a ser igual a mu 0 por N por I, ¿no es cierto? Pero esto simplemente va a ser mu 0 por N por L por I, y entonces el campo magnético simplemente va a ser mu 0 por la densidad de espiras por la corriente que pase a través de todas y cada una de ellas. ¿Y cómo va el campo? Hacia arriba, ¿no? Ahora, esto referente al solenoide. ¿Qué pasará, por ejemplo, con el siguiente punto que es un toroide? En este caso, digamos que es bastante sencillo después de haber hecho el solenoide. ¿Por qué? Porque piense que el solenoide es algo así. Es como, son espiras alineados de forma vertical, ¿no? Entonces, un toroide es realmente estas espiras, pero hechas como un círculo, ¿sí? Como enrolladas en una dona. Entonces, si acá el campo magnético va así, ¿sí? Para el solenoide infinito, para el toroide pues irá hacia arriba del solenoide, es decir, irá por ejemplo así, ¿no? Es decir, ¿cuál va a ser mi trayectoria amperiana? Mi trayectoria amperiana va a ser bastante sencilla, ¿no? Vamos, voy a haciendo el símil, haciendo el símil con el solenoide, ¿sí? Entonces, pensando que el toroide es un solenoide, enrollado. Tenemos que la dirección del campo sería, sería esta, ¿no? Si la corriente acá, si por ejemplo yo acá tengo una corriente I que va así, entonces acá yo tendré una corriente I que va así, ¿no? Y, y claro, entonces puedo pintar la trayectoria amperiana. Entonces, puedo pintar la trayectoria amperiana de la siguiente forma, ¿sí? Entonces puedo coger la trayectoria amperiana y pintarla haciendo algo así. Un poco de la trayectoria amperiana sería hacer algo como así, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo pintar la trayectoria amperiana? La puedo pintar, por ejemplo, de esta manera. Justo por el centro de los círculos, ¿sí? De tal forma que esto acá está a un radio R. Digamos, este estará a un radio R del centro, ¿no es cierto? O sea, estoy pintándolo justo en el centro del toroide, ¿sí? Y lo que yo entonces me doy cuenta es que, de nuevo, como es el DL viene así, ¿sí? Entonces, de nuevo, cuando aplicando Ampere,
aplicando ampere, ¿sí? B.dl tiene que ser igual a μ0 por la corriente encerrada, ¿sí? Esto será simplemente V por la longitud de la trayectoria amperiana. ¿Por qué? Porque B forma un ángulo de 0 grados con L y es constante a lo largo de toda la trayectoria amperiana. Entonces esto va a ser 2pi por R y esto igual a μ0 por la corriente encerrada, ¿sí? Pero digamos que esto ya lo conozco, ¿no? Porque esto es B por 2pi por R, ¿sí? Esto tiene que ser igual a μ0 por la corriente encerrada, pero va a ser la corriente de una espira por el número total de espiras, ¿sí? Número total de espiras, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Pues este número total de espiras va a ser igual a 2πr, va a ser μ0 por i, va a ser la densidad de espiras por la longitud del alambre amperiano, es decir, 2pi r. Es decir, si yo hago esto con esto, se me va, ¿y cómo me va a dar el campo? Me va a dar μ0 por i, de nuevo, por el número de espiras, ¿no? Si se dan cuenta, eh, bueno, mm, de hecho, quiero hacer una pequeña aclaración. En el punto nos dan es el número total de espiras, ¿no? Es decir, esto realmente es como el resultado que tenemos acá, ¿sí? Como lo teníamos hasta arriba, ¿sí? Acá sería entonces que B es igual a μ0 por i por n sobre 2pi r, ¿no? Y acá hay una cosa muy interesante, vean que el cálculo es prácticamente igual al del solenoide, pero noten que entre más me acerco, entre más pequeño sea este r, pero dentro del solenoide, más grande el campo, si se dan cuenta. Es una consecuencia súper interesante porque uno pensaría que es exactamente el mismo comportamiento que el del solenoide, pero en el toroide resulta que el campo magnético no es constante dentro de todos los puntos del toroide, sino que entre más cerca esté de su centro, entre más pequeño sea R, pues mayor va a ser el campo magnético, ¿sí? Recuerden, en el solenoide el campo magnético es constante y apunta hacia arriba si la corriente va en sentido antihorario, pero en el toroide apunta de forma angular, digamos apunta el campo magnético en el sentido antihorario, pero el campo magnético va a depender de qué tan alejado lo estoy midiendo del centro del toroide, ¿no? Digamos que acá realmente lo mejor no sería definir acá este R, sino para hacer como veníamos siempre, definir acá una R minúscula. Y acá no pondría este R mayúscula, sino que pondría más bien una R minúscula, ¿sí? Y entonces esto sería un R minúscula. Y acá creo que con el R minúscula, que es una variable con la que estamos más acostumbrados, nos damos cuenta. El campo magnético dentro del toroide no es constante. O sea, es un caso interesante. De hecho, es bastante bonito. ¿Vale? Con eso ya terminaríamos este punto, que es el punto de diferentes ejemplos de Ampere, ¿vale?